Nunca imaginé que abrir la puerta a un desconocido cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Pensé que solo le ofrecía un techo por una noche. No sabía que también le estaba dando una segunda oportunidad. Y mucho menos, que su mayor secreto iba a destruir todo lo que yo creía sobre el perdón, el amor y la verdad. En este vídeo, te voy a contar la historia real de cómo un jornalero herido apareció en la entrada de mi rancho. Cómo lo acogí sin saber que arrastraba un pasado lleno de tragedia y culpa. Y cómo, entre sospechas, verdades a medias y cartas olvidadas, descubrí que no era un extraño. Era alguien ligado a mí de una forma que ni él mismo imaginaba. Una historia sobre el peso de los secretos, la fuerza del arrepentimiento, y el tipo de amor que solo puede nacer entre dos almas rotas. Aquel día llovía como si el cielo quisiera lavar los pecados del mundo. Eran las 5:20 de la tarde cuando lo vi por primera vez. Estaba apoyado contra la cerca del rancho, empapado, con una herida mal vendada en el brazo y los ojos perdidos. Como si llevara días caminando sin rumbo. Podía haber pasado de largo. Podía haber cerrado la puerta. Pero algo en su mirada, una mezcla de dolor, agotamiento y un leve destello de esperanza, me detuvo. Y sin pensarlo, le dije, si no estás huyendo de la ley, puedes quedarte esta noche. No dijo mucho, solo, gracias. Y bajó la cabeza como si hasta eso le pesara. Esa noche dormí intranquila. Algo en él no encajaba. No era solo el silencio. Era esa manera en que tocaba con delicadeza la madera del porche. O cómo cerraba los ojos al oír el sonido del viento entre los eucaliptos. Como si recordara algo. O a alguien. Yo no sabía su nombre. Él tampoco pidió el mío. Pero desde el primer momento, su presencia trajo consigo algo que no había sentido en años. Inquietud. Y destino. La noche caía pesada sobre el rancho, luna de plata. Un viento helado arrancaba jadeos de la hiedra que trepaba por el portón de madera. Y las últimas gambas del atardecer se desvanecían tras la sierra. Yo repasaba mentalmente las cuentas del mes. Cuando un crujido distinto, seco, me obligó a girar. Allí, a la luz mortecina de una farola tambaleante, vi una figura encorvada contra la verja. Un hombre empapado, con la camisa hecha jirones y una venda improvisada en el brazo izquierdo. Sus ojos atrapaban la penumbra con esa mezcla indefinible de cansancio y súplica. No es tu culpa, murmuró sin mirarme. Solo, necesito un techo. La sangre me martilló en las sienes. Podría haber llamado a la policía. Cerrar la puerta con llave. En el borde de la razón. Algo me recordó a mis propias heridas. A aquella vez que me quedé sin rumbo. Me acerqué sin pensarlo. Pasa, dije, pero no me mintieras. Y no pidas más de lo que puedas pagar. Sus hombros se relajaron en un suspiro que sonó a alivio. No dijo nada más. Al cruzar el umbral, el crujir de sus botas sobre la tierra húmeda hizo retumbar mi pecho con un recuerdo punzante. La última vez que abrí la puerta a un desconocido. Mi vida se partió en dos. Dentro, el fuego apenas daba calor. Pero su llama llenó de vida el rostro ajado del hombre. Le ofrecí una manta, agua caliente y un silencio. Él, en cambio, devolvió una gratitud silenciosa y esa mirada clavada en el suelo, como si llevara un peso infinito bajo la piel. Aquella primera noche, mientras el frío amenazaba traspasar las paredes de adobe, comprendí que no solo le ofrecía refugio a un extraño, estaba abriendo una grieta en mi propia coraza. Y al mismo tiempo, ese huésped invisible empezaba a desenterrar mis propias cicatrices. El reloj marcaba ya las 2 de la madrugada cuando las sombras de la cabaña se sísmicamente alargaron contra las paredes.
A través de la puerta entreabierta, percibí un susurro contrariado, pasos suaves, casi imperceptibles, y un jadeo contenido que traicionaba insomnio. Él no descansaba. El peso de algo no dicho le mantenía en vela. Me incorporé con cautela, el corazón encajado en un puño. Tras la cortina raída, lo descubrí sentado al lado de la chimenea. La manta caída hasta la cintura. La mirada clavada en la llama vacilante. Sus manos temblaban al retorcer un trozo de tela, como si intentara exorcizar un recuerdo que lo consumía por dentro. No puedo dormir, confesó. Sin mirarme, escucho sus voces en el viento, preguntándome por qué huí, por qué cargué con esa culpa hasta aquí. Su voz sonaba ahogada por el crepitar del fuego. Intuí entonces que aquel vendaje en su brazo no cubría solo el corte de una pelea. Era la marca de una culpa que lo torturaba sin compasión. El silencio se convirtió en cómplice. Y yo temblé, sintiendo el eco de mis propias culpas reprimidas. Con voz suave, me acerqué y dejé caer otra manta sobre sus hombros. No pregunté detalles. Pero en ese gesto hubo comprensión. Él no buscaba lástima, sino un testigo que aceptara su dolor. Respiró profundo, apoyó la cabeza contra la pared y por fin habló de aquel día que le arrancó el sueño. La traición de un amigo. La sangre en sus manos. Y la huida desesperada. En ese instante supe que aquel hombre, refugiado por casualidad en mi rancho, era un libro abierto al que yo también temía asomarme. Entre los susurros del viento y el eco de sus propias palabras. Construimos un puente de humanidad frágil. Él, al compartir su tormento, yo, al ofrecerle refugio sin juicios. Mientras la noche avanzaba, el fuego consumía la última astilla. Vi en sus ojos la determinación de quien, tras desnudar su alma, se prepara para enfrentar la verdad. Y en el silencio que siguió, comprendí que el amanecer no solo traería luz al valle, sino que habilitaría el primer paso hacia una redención compartida. Al alba, la cabaña parecía suspirar bajo el peso de la noche recién pasada. Él rebuscaba entre las maderas de un viejo baúl, sus dedos temblorosos tropezando con mapas, fotografías ajadas, hasta que encontró un cuaderno de tapas gastadas, su propio diario. Cerró los ojos un instante, consciente de que cada página guardaba la herida abierta de su alma. Abrí la puerta sin hacer ruido y lo vi sentado en el rincón más oscuro. La luz tenue filtrándose por la rendija de la ventana. Con voz queda, él me pidió que me sentara, deslizando aquella libreta hacia mí. No puedo enfrentar esto solo. Cada palabra es una cicatriz. Al pasar la primera hoja, descubrí una carta doblada en el interior. Su puño y letra confesando un amor roto. La traición de quien menos esperaba. Y el instante preciso en que decidió huir para no enfrentar el dolor. Las líneas temblaron sobre el papel. Perdóname. No quise hacerte daño. Te amaba más que a mí mismo. Sus lágrimas besaron la tinta, borrando parte de la confesión. Y por un segundo comprendí la magnitud de su culpa. No solo había escapado del peligro, sino que había escapado de aquello que más deseaba proteger. El silencio de la habitación se volvió un cuarto personaje, pesado de arrepentimiento. Mi corazón latía con fuerza. Ese pedazo de papel no solo revelaba el pasado, sino que estrechaba nuestro presente en un nudo de emoción compartida. Le tomé la mano con suavidad y le ofrecí mi mirada sin reproche. Él, con voz quebrada, habló de su caída, el amigo traidor, la confianza rota, y el miedo a regresar hasta que la voz de su propio diario le obligó a enfrentarse. Y mientras la mañana dorada se colaba por la ventana, supe que ese testimonio escrito marcaría el inicio de su verdadero renacer.
Cerré el diario y, con determinación, le tendí la otra manta. Era momento de decidir si el dolor lo destruiría, o si encontraría en la verdad el pulso necesario para reconstruir su vida. El rumor corrió como pólvora por las callejuelas empedradas: el forastero. El hombre que un día llegó sudoroso pidiendo trabajo. Escondía secretos demasiado pesados para ignorarlos. Al despuntar la tarde, el zumbido de las voces se hizo clamor frente a la plaza central, donde todos, ancianos, niños y taberneros, aguardaban con el ceño fruncido. Subió al improvisado estrado el cura del pueblo, con voz cansada, y alzó la mano para pedir silencio. Hemos vivido juntos muchas cosechas. Sabemos qué significa la verdad. Comenzó, mientras yo lo observaba desde abajo, notando cómo en mi pecho la culpa se mezclaba con el miedo. El cura abrió un sobre envejecido. Dentro, la misma carta que yo había leído en su diario. Pero esta vez en cada línea el pueblo hallaba una puñalada de traición. Este hombre no es el jornalero humilde que imaginamos, sino el heredero del caserón en llamas. El mismo que decidió huir en lugar de afrontar sus deudas y sus engaños. Un murmullo de indignación estalló. Miradas que antes me ofrecían agua fresca ahora me lanzaban acusaciones mudas. Sentí el golpe del juicio colectivo, como si cada cuchicheo martillara mi alma. El cura continuó con firmeza. La familia Ramírez merece la verdad. La confianza rota debe repararse con hechos, no con excusas. De pronto, la anciana doña Eloísa se adelantó tambaleante, señalándome con su bastón. Él me dejó sin palabra cuando decidí creer en su bondad. Nos prometió futuro y traicionó nuestra fe. Su voz, quebrada por la emoción, abrió la compuerta de las confesiones. Otro vecino habló de la vaca que había curado con sus manos, prometiendo a cambio lealtad. La maestra recordó las flores pintadas en la pared de la escuela que había restaurado. Y cómo, de repente, todo ese cariño había sido moneda de cambio para ocultar un apellido. Mi corazón latía desbocado mientras observaba la multitud. Sentía el peso de sus historias, de cada vida que creí tocar con honestidad. Y ahora me preguntaba si alguna vez merecí su confianza. Supe, en ese instante, que no bastarían promesas. Tendría que demostrar con acciones que la piel curtida del dolor podía servir de puente para sanar viejas heridas. Entonces, entre el estrépito de los pasos que se marchaban, avancé despacio hacia el estrado, alzando la voz por primera vez. Sí, mentí, dije con la garganta seca. Fui cobarde, pero vine a pedir perdón y a ofrecer mi trabajo. No como favor, sino como deuda de gratitud. Crucé la plaza, sintiendo cómo cada mirada me atravesaba. Y enmudecí junto al cura, escuchando el latido colectivo de un pueblo dispuesto a escuchar, antes de decidir. Un silencio expectante antecedió el primer gesto de movimiento. Algunos retrocedieron. Otros inclinaron la cabeza. El cura, con un gesto suave, me tendió la mano. Si tu arrepentimiento es firme, el primer paso es reconstruir lo que rompiste. Y así, en medio de ese gentío, con los ecos de la acusación todavía zumbando, comprendí que la batalla más dura aún no había comenzado. El camino hacia el perdón solo era la antesala de la verdadera redención. Cuando el sol asomó tras la serranía al día siguiente, el aire llevaba un frescor nuevo, como si el pueblo hubiera exhalado tras la tormenta de palabras y acusaciones. Yo desperté antes que el alba, con el peso del signo, renovación, trazado en mi frente y el murmullo de mis propios latidos como único testigo. Sabía que el perdón no se mendiga, se construye paso a paso, con actos más que con disculpas.
Primero, recorrí cada establo y cada corral, ofreciendo mis manos para el trabajo que había dejado pendiente. Bajo el sol naciente, sentí el roce áspero de la madera y el sudor saltar en mi frente. Cada clavo que entornaba, cada viga que aseguraba, era un pequeño ladrillo en el puente hacia la confianza rota. No hubo consumos exagerados de palabras. Solo el lenguaje universal del esfuerzo compartido. El crujir de la leña bajo la pala. El ritmo acompasado del pulso campesino. Más tarde, caminé hasta la plaza vacía y borré mi nombre de la pizarra donde se habían escrito mis engaños. Con agua y brocha, desvanecí las letras hasta regresar el muro a su pulcro color original. Allí, en medio de la plaza silenciosa, comprendí que rescatar un nombre limpio implica más valentía que ocultarlo. Implica aceptar la mirada ajena sin escudo. Ofrecer la verdad como única armadura. Y cuando regresé al rancho, encontré a aquellos a quienes había herido. Manos extendidas. Miradas cautelosas. Pero sin murmullo de reproche. Fue entonces que comprendí el valor de empezar de nuevo. No es un borrón de la memoria, sino la semilla plantada en el surco del dolor para florecer en raíces de honestidad. En el umbral de la vieja puerta, respiré hondo y di el paso que más temía. Me acerqué al más escéptico. Miré sus ojos y, sin pronunciar palabra, ofrecí mi mano acompañada de la firme promesa de no volver a traicionar esa esperanza recién nacida. Y así, con cada gesto humilde y cada silencio respetuoso, el rancho volvió a latir al unísono, como si yo hubiera recuperado algo más que mi reputación. Había reparado mi propio corazón para vivir de nuevo. Sin máscaras, bajo el cielo inmenso que me había dado la segunda oportunidad.